obstétrico. Nosotros somos un hospital eminentemente obstétrico y cómo es lo que estamos actualmente manejando, enfrentando esta pandemia. Entonces, ¿qué es este coronavirus? El nuevo coronavirus que se llamó inicialmente 2019 NeoCovid y rebautizado con el nombre actualmente de SARS-CoV-2, ese es el virus. Y la enfermedad es el COVID-19. Existe una familia de coronavirus. Justamente el nombre viene de la forma del virus, ¿no? Si ustedes ven la imagen, parece que tuviera una corona que rodea toda la superficie del virus. Y la gran mayoría de estos coronavirus descritos se han aislado en aves, mamíferos, especialmente en murciélagos. Este SARS-CoV-2 tiene una secuencia genética muy similar, muy parecido a otro virus que es de la misma familia, conocido como SARS, y que esto apareció en el año 2002, causó toda una pandemia en su momento, con casi 8.000 personas infectadas y 800 muertes. Luego tuvimos otra pandemia debido al famoso MERS. También es un coronavirus que causó enfermedad grave en humanos. Esto fue de hace unos menos de 10 años, en 2012, y que tenía como medio transmisor al camello. Entonces, ¿cómo surge el COVID? Los primeros casos reportados en Wuhan surgen de un mercado de animales silvestres en la ciudad ya mencionada, y esto tiene que ver con contactos cercanos entre los animales que normalmente no viven en la naturaleza, pero que esto puede favorecer que un virus adquiera capacidad de saltar de un huésped a otro, en este caso del murciélago hacia un animal que es muy conocido y que de la dieta de nuestros amigos los chinos. Y este coronavirus o SARS-CoV-2 se transmite por vía aérea a través de pequeñas gotas que se producen cuando cualquiera de nosotros, obviamente infectados, vamos a toser o vamos a estornudar. También en nuestras manos, porque está en contacto en las superficies y nos vamos a tocar los ojos, la nariz o boca, van a tocar superficies contaminadas. Nosotros mismos llevamos el germen hacia cada uno de nosotros y de ahí la importancia de lo que luego se de las barreras de cómo evitar la transmisión de este virus. El SARS se transmite solo cuando la persona presenta síntomas, pero cada día nosotros vamos aprendiendo más sobre este virus. Ya sabemos que por su periodo justamente de incubación puede el paciente estar asintomático y aún transmitir. Por lo tanto, es lo difícil de contener este tipo de epidemias, más aún cuando pasan los niveles de epidemia 1, nivel 2, nivel 3 de pandemia. Es importante también aquí conocer la tasa de contagio, que es el R0 o el RO, y que en este caso es entre 1.4 a 2.5. E incluso se habla de rangos que van entre 2 y 3, es decir, ese famoso RO significa que cada infectado a su vez puede infectar a 2 o 3 personas. Pero también están descritos los supercontagiadores, y estos supercontagiadores pueden diseminar hasta 16 personas. La idea es que esa velocidad, esa tasa de contagio, esté por debajo de 1. ¿Cómo se diagnostica? Nosotros estamos actualmente viendo 2 escenarios de diagnóstico, ¿no? También lo que nos informamos en las noticias, lo que sucede en nuestros establecimientos de salud. Como estos virus están en las vías respiratorias, entonces hay que buscar el anticuerpo contra el virus. Y esto
se logra amplificando las secuencias genómicas del virus y que se hace a través de una muestra de sangre y luego viene la famosa prueba del PCR para poder detectar ya sea una infección activa o una o expuesta anteriormente, ¿no? Lo ideal es un PCR, el cual me va a decir si estoy ahorita infectado. Actualmente ya se iniciaron las pruebas de tamizaje rápidas y esto me va a decir o que yo estuve infectado siempre y cuando haya pasado el periodo apropiado, 7 días, o si tengo actualmente la enfermedad, ¿no? O sea, estas pruebas rápidas pueden detectar tanto IgG como IgM. Los síntomas son básicamente respiratorios. Fiebre, tos, dificultad de respirar. El periodo de incubación, 2 a 14 días, pero en promedio 7 días. El porcentaje es mínimo, pero puede presentar incluso algunas pacientes de posiciones líquidas o incluso náuseas. Pero la mayoría corresponde a sintomatología respiratoria. ¿Es peligroso? Bueno, por supuesto, y lo estamos viendo en la tasa de letalidad que tenemos actualmente, no solamente en el país, sino en el mundo, y sobre todo en personas mayores de 65 años. Si hay una comorbilidad, presión alta, diabetes, tienen aún mayor riesgo. La población infantil es poco susceptible a la enfermedad y si se infectara, la transmisión incluso no está muy bien definida. ¿Por qué es que algunas personas reaccionarían más a otras? La fisiopatología tiene que ver con nuestro propio organismo, nuestra inmunidad, que a mayor edad hay una hiperrespuesta inflamatoria. Esa hiperrespuesta inflamatoria es lo que a su vez nos estaría causando mayor daño. Y esta hiperreacción es en relación proporcional a la edad. Son proporcionalmente con edad, ¿no? A mayor edad, mayor respuesta. Por eso es que los niños van a tener menos respuesta. La tasa de mortalidad reportada entre 1 al 2%, que si muta, que también es una posibilidad, podría ser aún mayor su tasa de mortalidad, es menor que la reportada en caso del SARS, que fue el 10%, pero es 10 veces mayor que una gripe estacional. Aquí tenemos a continuación un cuadro de los tipos de contagio o mortalidad con respecto a las gripes anteriores o las pandemias anteriores, el MERS, el SARS y el COVID. ¿Cómo se trata? Lo ideal es tener una vacuna. Esto está a nivel mundial en expectativa por que se venga la primera vacuna. No hay hasta el momento, entonces nos queda evitar el contagio. ¿Cómo evitamos el contagio? El lavado de manos con frecuencia, taparnos la boca, estornudar o toser, el distanciamiento social, el guardar la distancia de por lo menos 1 metro con otras personas. Al día de ayer, en el mundo, teníamos más de 1 millón de casos confirmados. Este es el mayor estadio de una pandemia. Cuando pasa de 1 millón, se habla ya de un estadio 5 de la pandemia. En el Perú, con 2.500 casos, casi 1.000 personas recuperadas y también casi 100 fallecidos, 92. ¿No? Los americanos tienen también una buena cantidad en esta parte de América y siguen todavía aún los españoles y los italianos con sus casos. A nivel del Perú,
han salido ya, esta vez es la tercera o tal vez cuarta actualización de la alerta epidemiológica de cuando empezó todo el problema del coronavirus. Y acá hay que recalcar un dato importante: el término de contacto. Ese término de contacto ha ido cambiando y tenemos esta definición actual y dice bien claro a quién se le va a llamar contacto. ¿Quién es el contacto? Entonces, esto va a suceder en dos escenarios: fuera de un ambiente hospitalario o dentro de un ambiente hospitalario. La primera parte va referida justamente para ambientes no hospitalarios. Es decir, el contacto va a ser la persona que se encuentra en forma continua en el mismo ambiente de un paciente, que ya está confirmado. O sea, el paciente tiene que estar confirmado. Y esta persona, que sea su casa, sea el lugar de trabajo, el salón de clases, asilos, centros penitenciarios, se convierte entonces en un contacto. Ahora, en un establecimiento de salud, ¿cuándo nos convertimos en contacto? Cuando el personal de salud no ha usado el equipo de protección personal. No usó el equipo de protección personal, o al ponerse, quitarse o desecharse el equipo de protección personal, no fue el adecuado. Esto es importante porque todos nos estamos considerando en algún momento contacto, ¿no? O sea, yo choco con una persona caminando en el pasadizo y era positivo, no soy contacto, almorzamos juntos. Entonces, el contacto está definido en esta parte de la alerta epidemiológica número 14, está colgada, todos tienen acceso. Entonces, el hecho que tengamos el equipo de protección personal nos va a ayudar a no convertirnos en contacto. Y eso es lo que casi vemos en todos los establecimientos. Pero un dato importante, y acá dice, no haber aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar. Yo asumo que estoy quitándomelo o poniéndomelo adecuadamente. Acá deberíamos nosotros establecer un hábito y en el momento que vamos a desechar el elemento de protección, llamar a un colega, a un amigo que está al costado y que vea cómo estamos quitándonos el elemento de protección personal. Y viceversa, ¿no? Así vamos a tener un feedback de si lo estamos haciendo en forma adecuada o no. Y el caso sospechoso, acá también bien claro. A, B, 2 puntos. Dentro de la, es esta primera parte, que ahorita vamos a comentar, y, o sea, no me está diciendo O, sino y. ¿Quién es caso sospechoso? Obviamente, llega alguien con infección respiratoria aguda, estoy en alerta, por supuesto, y empiezo a buscar los siguientes síntomas a fin de tener la definición operacional correcta y detectar al caso sospechoso correcto. Tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, fiebre. Si se dan cuenta, fiebre al final va a ser la pregunta, ¿no? Porque se está viendo que casi más o menos un 30% nomás debuta con fiebre. Entonces, lo principal es infección respiratoria aguda. Ese es mi primer tamizaje. Luego pasaré a preguntar si hay 2 o más de los siguientes síntomas. Y aquí viene, y que tenga unas siguientes condiciones. Y esto básicamente está dirigido al tema epidemiológico, porque es haber estado viviendo o en residencia dentro de los últimos 14 días previos al inicio de síntomas en distritos con transmisión comunitaria, historial de viaje fuera del país dentro de los 14 días previos al inicio, ¿no? El dato importante del contacto directo con caso confirmado de infección por COVID dentro de los 14 días previos. Nosotros tuvimos una paciente hace 7 días, justamente el día 31,
que llega por proceso respiratorio agudo, refería a tos, refería a alza térmica, que al momento no se evidenció, pero que tenía el siguiente dato: contacto directo confirmado. Su suegro, que vivía con ella, era positivo. Lo que se hizo fue, pues, aislar a la paciente inmediatamente. Ya le voy a mostrar el flujo. Y finalmente la sospecha salió cierta y se convirtió en una paciente positiva, ¿no? Entonces, viene nuestro análisis del cerco epidemiológico de las personas que estuvieron en contacto, y para eso hay que definir contactos, ¿no? Entonces, es importante tener esta información. Y en esta alerta epidemiológica 14 aumenta caso confirmado por nexo epidemiológico. Siempre hay que estar revisando estas alertas, probablemente ya salga una nueva, porque hay algo siempre de que está aumentando, ¿no? Hay alguna mayor información. Esto era importante para tener un marco referencial del coronavirus. Como saben, esta es una patología reciente. Muchas de las acciones que se toman son dinámicas. Lo que podamos decir el día de hoy, probablemente mañana ya sea una nueva verdad, una nueva actualización. Y lo que le voy a mostrar es lo que nos están comentando ya algunas realidades, como la de los americanos. Ellos, en una revista muy prestigiosa, que para nosotros es de consulta, en el American Journal, nos habla de qué es lo que el ginecobstetra necesita saber. Y ellos dan información, dan datos importantes, basados justamente en una serie de recopilación de datos que tienen que ver con lo publicado en China, y que a su vez fue esto replicado en el Lancet este año, entre enero y febrero, y en el cual mencionan que casi no hay una transmisión vertical, ¿no? O sea, no hay una evidencia, al menos con los pocos casos reportados hasta ese momento, de una transmisión vertical. ¿Qué tan seguro es no solamente usarlo, por ayudar que es muy efectivo el N95, aunque para los fines de personal que no está en contacto con la paciente, pues es suficiente una mascarilla quirúrgica? Quienes van a estar en contacto directo con el paciente es el uso de las N95. Y ante la escasez de la N95, pues ya ha salido normas publicadas por el CDC americano, el Centro de Control de Enfermedades americano, que nos habla de que es seguro el reuso de la N95. Ellos lo avalan, hay evidencia suficiente, no solamente basado en lo que sucede ahora, sino con otro tipo de pandemias, otro tipo de epidemias, perdón. Entonces se puede reusar las N95. A su vez también recomiendan lo que todos ya sabemos. Nos hablan del lavado de manos adecuado, del confinamiento en casa, del protegernos con mascarillas. Si vamos a toser y no tenemos, cubrirnos con el antebrazo, y los papeles que usemos para fines de la limpieza, pues botarlas. Ahora, en este escenario, ellos han planteado un poco más, en este escenario, el CDC americano, en este escenario de ausencia de insumos, pues ellos están dando unas recomendaciones muy interesantes. Que en forma casera, nosotros podemos realizar nuestras mascarillas, ¿no? Ustedes pueden ingresar al link del CDC y hay un tutorial de cómo cortar, cómo doblar la mascarilla, luego se le va a colocar
sus elásticos y se convierte en una mascarilla. Es más, dan otra alternativa, un polo que ya no se use, un short que no se use, y justamente la parte de abajo, el borde más distal del polo, que es el que se corta, se le hace un corte tal como se ve en la figura, y ya tenemos una mascarilla, ¿no? Estas son algunas alternativas, y así colocan unas imágenes más que son muy interesantes, que lo pueden revisar en el link del CDC. Más de 100 millones de mujeres están embarazadas. Bueno, significa que vienen 100 millones de fetos. Las embarazadas tienen algún grado de inmunosupresión. Por lo tanto, hay mayor riesgo de probabilidad de una enfermedad grave por COVID. Pero ¿quiénes van a estar en mayor riesgo? Pues las pacientes que estando embarazadas hagan neumonía o insuficiencia respiratoria. Ese es el grupo dentro de nuestras gestantes que mayor probabilidad van a tener para hacer una enfermedad como el COVID. Y ojo, que nosotros tenemos durante el embarazo, recuerden, las pielonefritis, las coreamnionitis, y que cursan con fiebre. Entonces, no toda fiebre significa COVID. Justamente cuando estamos viendo las definiciones separacionales, la fiebre está al final. La importancia es la sintomatología respiratoria, de ahí va a empezar nuestro filtro. Está recién para salir en prensa una publicación del Colegio Americano de Ginecobstetricia, en la cual ellos hacen una revisión, a diferencia de la previa, que fueron de casi 20 embarazadas, esto es de 41 embarazadas. ¿El riesgo a qué? El riesgo de este grupo de pacientes: aborto espontáneo, parto prematuro, preeclampsia y parto por cesárea. Y nuevamente recalcan pacientes con neumonía. Y el parto por cesárea, esto va a ser una discusión, seguramente porque la mejor vía debería ser siempre un parto vaginal en cualquier circunstancia. Pero están cambiando los escenarios. O sea, si yo ya sé que es una paciente COVID positiva y está en dilatado 2, ¿cuánto tiempo la voy a tener a la paciente en labor de parto? Empiezan a aparecer ahí algunas discusiones sobre el tema que todavía no hay consenso. Con respecto a los bebitos, una vez que nace el bebé, la probabilidad, y esto fue solamente un caso de los 41, un caso de estas 41, de esta serie de 41 pacientes, que tuvo riesgo de pasar una UCI y finalmente a una muerte neonatal. De esa serie solamente un bebito tuvo este camino. Actualmente, más de un tercio, quizás 2/3 de la población mundial, ya podemos estar infectados con COVID-19. Por lo tanto, de los casi 150 millones de nacimientos anuales en el mundo, estos van a estar en riesgo, incluidos los que casi medio millón que dan a luz diariamente. Ese es el escenario que nos estamos desenvolviendo actualmente. ¿Qué es entonces lo que nosotros como Hospital San Bartolomé hemos hecho en el área de ginecobstetricia? Se ha adecuado un triaje de emergencia. Toda paciente llega al triaje de emergencia. Y el triaje de emergencia, el escrutinio es en base justamente a las definiciones operacionales. De ahí la paciente va a tener dos rumbos. Uno, pasa directamente a la emergencia convencional para su evaluación médica, o dos, va hacia una evaluación diferenciada porque ya es un caso sospechoso. En ese ambiente de evaluación diferenciada vienen los famosos elementos de protección personal.
Aquí esta paciente es evaluada con gorro, lentes, mandilón, N95. Hace una semana que nosotros hicimos un ejercicio mental de qué íbamos a hacer con pacientes cuando llegara el momento. Si bien es cierto, hay hospitales destinados para enviar pacientes con estas características, pero en el momento que se presenta la emergencia, tenemos que aprender algo, y eso es lo que hacemos ya ahora acá en el hospital, que al menos Hospital de Vitarte, que sería el hospital de referencia de nosotros, solamente nos va a recibir si es que la paciente es positivo. Y les estoy hablando de una semana atrás. El Hospital 2 de Mayo, para ese momento, tenía habilitados sus pabellones y tenía acceso para una paciente, pero que en ese momento probablemente le iban a ocupar esa última cama. El Hospital Loaiza, que estamos nosotros al frente, nos contestó de que ellos más bien querían mandarnos a nosotros un par de pacientes. Esto significa que finalmente nosotros ya habíamos estructurado un flujo ante esta probabilidad y eso fue lo que se hizo. Esta paciente recibió la atención en un ambiente ya diferenciado, que lo teníamos nosotros muy claro dónde iba a ser. Entra la menor cantidad de personal a atender a esta paciente. Solamente entró el médico y la señorita obstetriz, nadie más, no entró ningún técnico. Se entrevistaron con la paciente con todos los elementos que tenían, siempre estuvieron protegidos y la paciente, al ser positiva, ante el caso sospechoso, se le sacó la muestra. Sacó la muestra, una vez evaluada, fue enviada a su casa para que tenga ahí su aislamiento. Hasta el día de hoy que tenemos el dato de que salió positiva, ante eso lo que hemos hecho es llamar a los colegas o al personal que estuvo en contacto para que se haga una prueba rápida, ¿no? Pero sabiendo que de acuerdo a la definición, no sería contacto, pero para tener ya un mapeo de cómo se encuentra la epidemia acá en nuestro hospital, ya que ha llegado también las pruebas rápidas, como seguramente ha llegado a la mayoría de los establecimientos que ustedes se encuentran, ¿no? Entonces, esto es inmediato. Nos han tomado a la mañana y a la hora ya nos han dado el resultado de este instante. Lo que no nos han aclarado es que si hemos salido IgG positivo o IG, no queríamos IgM obviamente, ¿no? Porque simplemente nos dicen que es negativo y averiguaremos si somos IgG, ¿no? Si somos IgG positivo, significa que ya hicimos la enfermedad y que ya nos hemos inmunizado. Bueno, en este caso fue una paciente de 19 semanas que les comento. Ahora, si la paciente ya viene en trabajo de parto, nosotros ya hemos determinado una sala de partos diferenciada. Una sala de parto que a su vez va a ser el expulsivo y va a ser el puerperio. Son dos ambientes ya destinados para este fin, en el cual entrará el médico con todos los elementos de protección personal y dando el alta precoz. La paciente da luz y a las 24 horas, si es que no es antes incluso, eso lo vamos a conversar con los neonatos, estaríamos nosotros dando de alta a la paciente para su aislamiento respectivo en casa. Estamos pensando también más adelante, nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos maternos, esperamos no tener que usarla, actualmente hay una paciente, pero por un caso de sepsis, pero llegado el momento, ya hemos analizado desde hace como 15 días lo que teníamos al alcance. Existen los antirretrovirales y existen otros fármacos. Dentro de los antirretrovirales, el Remdesivir, Lopinavir, el Tenofovir, dentro de lo poco, que es lo que más se estudia. Y por otro lado, tenemos los antipalúdicos como la hidroxicloroquina y la acitromicina, que de repente lo que más estaría al alcance.
sabiendo que la cloroquina puede ser un poco, necesitaríamos mayor cantidad de dosis y también con sus efectos adversos sobre la persona, pues llegado un momento vas a tener que tener mucho cuidado con el manejo de la hidroxicloroquina, sobre todo nosotros en las gestantes, ¿no? Que como saben, en el medio interno hay más líquido, tengo que darle más cantidad de dosis para que surja el efecto, ¿no? Y ya hay informaciones preliminares de la hidroxicloroquina con la citromicina que bajan la carga viral. Bueno, es todo lo que tenía para comentarles. Si hay algunas preguntas, encantado de escuchar. Pregunta acerca del traje Tibet. ¿Qué es el traje Tibet? El traje Tibet, acá en el hospital, para empezar, nadie lo está usando. Primer punto. Segundo punto, sé de otros hospitales que he visto fotografías al respecto. Ahora, lo que dice la norma, el elemento de protección personal es el gorro, la mascarilla, los lentes, el mandilón. Eso es el elemento de protección personal. El famoso traje Tibet, es cierto, o sea, todos ahorita estamos con el temor de contaminarnos. ¿Es posible usarlo? Es posible usarlo. ¿Qué es lo que he escuchado del famoso traje Tibet? Como el ministerio no lo está dando, algunos colegas se lo están comprando, los precios oscilan desde 17 soles, 35 soles, 80 soles. Hoy justo en la mañana nos hemos reunido para ver ese tema. Esos son los costos, o sea, de 17 a 80 soles. Unos son más delgados que otros. Lo que se tiene que saber de ese famoso traje Tibet es que es descartable. Me lo pongo hoy y lo saco. Entonces, si yo tengo una paciente COVID positiva, en ese caso, yo me voy a colocar el traje blanco. Si es que es COVID positiva. A lo que nos vamos a enfrentar ahorita todavía son casos sospechosos. Pero viendo esta evolución, es muy probable que ya nos enfrentemos a pacientes que vengan con su dato, soy COVID positiva, como el caso de la paciente que les comento, que tiene 20 semanas, es decir, de acá a un tiempito ella va a regresar al hospital, ya sé que es COVID positiva. Entonces, ahí es que se va a usar el famoso traje blanco. Ahora, como les digo, ese es un traje que es descartable, y como el personal va a manejar a ese paciente durante todo el trabajo de parto, como les hablaba, de repente está dilatado 2, va a acabar su turno y aún no va a nacer, pero bueno, en ese caso, en esos casos nosotros hemos determinado que se va a usar el famoso traje Tibet, que es el blanco que ustedes ven. La transmisión vertical. Con respecto a la transmisión vertical. La transmisión vertical está determinada en los dos pequeños estudios que han hecho, uno con 20 pacientes y otro con 41 pacientes, y que es lo publicado en el Lancet, en el American Journal, es de que no hay transmisión vertical. Tan solo cesarearon a una sola paciente a las 30 y tantas semanas y ella fue la positiva, ¿no? Y con el único caso de un bebito que lo aislaron, pero no determinaron que fuera COVID positivo. Es más, han hecho los estudios en la placenta, en el líquido amniótico, en la sangre de los neonatos, y no han encontrado transmisión vertical, al menos hasta ahora. Oh, perfecto. Ya, con respecto a la lactancia materna, la mamá está protegiéndose y está dando el lactar al bebé, siempre con protección. O sea, no se le está quitando la leche materna. No se le está diciendo, señora, hay que apartar al neonato, no. Se está cubriendo, la mamá tiene su elemento de protección personal y le está dando el lactar a la madre, ¿no? Y por supuesto siempre con el lavado de manos constante. Sí, los gestantes que le están brindando alta precoz, ¿qué medidas se están tomando con aquellas cosas de partos complicados?
nos hemos visto nosotros en la necesidad de dar alta precoz a las pacientes. No de ahorita, sino ya estamos hablando de hace 15 días. Nos hemos dado cuenta y hemos hecho ya una data de previo y después de la cuarentena. ¿Qué hemos notado? En cuanto a la primera semana en relación previo a la cuarentena, aumentaron los pacientes a nuestra emergencia en un 29%. Con respecto a la siguiente semana, aumentó un 30%. Esta última semana nos ha aumentado la demanda en emergencia a un 34%. Y es que justamente la emergencia actualmente se está convirtiendo como si fuera un consultorio de control prenatal o un consultorio de puérperas que tienen alguna complicación, ¿no? Están llegando nuestros pacientes a la emergencia. Pero ya me imagino que este fin de semana debe quedar un poco más claro el tema de la teleorientación, no solamente con la puerta, sino con la gestante, porque también nuestras cesáreas nos han aumentado un 30%, a pesar de que se mantiene la misma cantidad de pacientes por día, pero ha aumentado la tasa de cesáreas un 30%, y es porque realmente están llegando emergencias en la noche, ¿no? Y ya no hacemos control prenatal un mes, casi un mes, ¿no? Quincena ya casi un mes que no estamos haciendo control prenatal. Entonces nuestros RCUs, nuestras gestantes de mayor de 40 semanas, están llegando ya casi en expulsivo. La teleorientación nos va a ayudar bastante en ese sentido para tratar de que la paciente no espere el último minuto para llegar al hospital, ¿no? Sabiendo de las restricciones que existen. Esa es una gran limitante. Para estar positivos COVID-19, ¿cuál sería el criterio para el uso de cloroquina o retroviral? La pregunta es, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿en pacientes ya son COVID positiva, cómo uso antirretrovirales, cómo uso cloroquina o citromicina? Bueno, ahí yo le puedo comentar lo que está escrito, porque esto ya es zapatero a sus zapatos. Acá nosotros tendríamos que llamar al intensivista para que vea el manejo exacto de este tipo de pacientes, ¿no? Cuando ya damos tratamiento. La evidencia está, o sea, existe. Lo que tenemos a la mano nosotros acá ahorita, pues es la cloroquina y la citromicina. Eso es lo que tenemos a la mano. Y eso es lo más probable que nosotros vayamos a usar. Al menos mi hospital, yo ya sé que no tiene los antirretrovirales. Puedo hablar por mi hospital. No sé de otras realidades. Entonces, lo que nos quedaría, y sé que ya la dirección ha hecho los pedidos respectivos, es de cloroquina y acitromicina, ¿no? Ante la llegada de que nosotros vamos a tener que manejar nuestras propios pacientes con COVID positivo. Pero lo que más al alcance está hacia nosotros va a ser la hidroxicloroquina y la acitromicina. ¿Se procederá a la inducción de baja tasa de un paciente que es asintomático o y está perdiendo de 18 semanas COVID positivo más APIS? Terminada la prestación. Paciente que llega para inducción de trabajo de parto siendo COVID positiva. Son preguntas que ya nos estamos planteando. La idea es que tratar de evitar el contagio de la mayor exposición, ¿no? Entonces ahí tendríamos, pues, las dos opiniones ahí bien marcadas, seguramente, y que no hemos aclarado aún en el hospital. Si llega el paciente para inducción, por X motivos, y es COVID positiva, ¿lo voy a inducir o lo voy a terminar de una vez por cesárea? Van a ser las dos opciones, no hay más, ¿no? Por ejemplo, tengo una paciente de 42 semanas, COVID positiva. Imagínate un cuello inadecuado, un bishop malo, ¿cuánto tiempo me va a demorar para que recién inicie el trabajo de parto y finalmente nazca ese bebito? Con lo que significa que esa paciente, en el ambiente que está, va a seguir
exponiendo su saliva, nos vamos a exponer más. Frente a decir, bueno, entonces lo culminamos por vía cesárea. Los protocolos en ese sentido no están claros y seguramente que evaluando el momento va a tener que tomarse la decisión. Si me preguntaran, a mí me llega la paciente, si el bicho es malo, definitivamente yo lo terminaría por vía alta, pero que no hay guías al respecto, o sea, no, eso no está todavía escrito. Va a ser muy, muy dinámica la decisión, pero la idea va a ser siempre de acortar el tiempo de permanencia de la paciente en la institución. Bueno, ha sido un gusto conversar y será hasta otro momento. Gracias.